Hola, ¿qué tal? Se bienvenido a este curso de lenguaje y comunicación 1. Como verás, esta es nuestra última clase. Y a su vez también es nuestro último tema, que es el siguiente, información organizada. Es decir, aquí veremos el cómo acomodar la información, en qué aspectos enfocarnos, sobre todo en la información cuando la estemos expresando de manera oral. Te voy a dar algunas técnicas y consejos para que tú al momento de exponer o dialogar en este sentido, recuerda que esta información no solo es dentro de la academia, sino también la manera en cómo tú te puedes expresar con tus semejantes o en este caso en público. Daremos algunos, como lo vuelvo a repetir, consejos o técnicas sobre todo en lo cual tú te debes enfocar para expresar un tema de manera oral. Si bien hemos estado dialogando sobre las diferentes características de los textos, también textos literarios, pero aquí también lo importante es al momento que tú la presentes y sobre todo al momento de hablar. Digo, es una acción que hacemos cotidianamente, pero que sin embargo en ocasiones perdemos cierto tipo de características que son indispensables e importantes para transmitir el mensaje. Y en eso es lo que nos vamos a enfocar en estos momentos. Pero sin más, me permito presentarte esto que te preparé, para que tú te des cuenta y entiendas a lo que me refiero. Primero, ¿qué es? Y nos dice lo siguiente. Una presentación oral no funciona a partir de información desorganizada. Es decir, primero tenemos que ver qué es lo que vamos a decir, es decir, una investigación previa para saber qué vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar y que realmente la intención que nosotros queramos dar a entender, en este caso al receptor, sea cumplida. Por lo que se debe improvisar con información, por lo que no se debe improvisar con la información, perdón, escasa ni por el contrario con exceso de ella. Es decir, que realmente tenemos que hablar no desde nuestra perspectiva o lo poco que conozcamos, sino una investigación que haya de fondo y a su vez ni tanta información porque también puede confundir en este caso al receptor. Y te ha pasado cuando tú estás haciendo una presentación o estás hablando de un tema a una persona y empiezas a hablarle de tanta información sin dejar que en este caso reciba la que anteriormente le dijiste y por lo tanto pierde el hilo conductor de lo que tú estás hablando y termina sin ponerte atención y por ende sin saber de lo que me estás diciendo. O por el otro lado, le puedes estar hablando de un tema del cual tú carezcas de información y ella te diga, sí, pero es que no entendí esto, me lo vuelves a explicar y tú te quedes en la incógnita de que tú tampoco sepas a qué se refiere. Entonces también es importante tanto investigar, pero una vez que investigues selecciones la información adecuada para decir. Recuerda que no toda la información es necesaria. Tú tienes que realmente sintetizar aquella información que sea concerniente al tema y sobre todo que una vez que tú la presentes puedan comprenderla de manera sencilla y clara, pero a su vez darle la información que es requerida. A su vez también nos menciona esto, que solo se da en lectura o se le menciona sin examinarla y explicarla. Debe priorizar la claridad, es decir, debemos priorizar la claridad tanto en uno como en otro tema. De lo contrario, como te digo, hacemos que en este caso el receptor se pierda y no nos tome en cuenta sobre lo que estamos hablando. Y eso es importante y eso más pasa cuando tú estás exponiendo o dejémoslo así más allá de exponer, si es que tú quieres seguir estudiando y a tu vez te hacen presentar una tesis o un trabajo de investigación, ojo con esto, te lo adelanto, tú tienes que presentarla en este caso a tu asesor, el cual te dice si va bien tu trabajo o no, que le agregues esto, investiga esto, o te recomienda autores para que tu trabajo sea todavía más bueno. Entonces tú lo tienes que presentar y presentas, en este caso yo presenté una tesina que es alrededor de 50 a 100 páginas en el cual yo explicaba a partir de 20 minutos. Es muy poco tiempo, lo sé, pero por lo regular así es. Y o en ocasiones ya cuando es maestría y doctor les dan alrededor, si no mal recuerdo, y me estoy metiendo como una hora para presentar como un trabajo de 200 o a veces 300 páginas. Entonces también es muy poco tiempo. Entonces lo que tenemos aquí es cuando tú expones, o lo que te quiero dar el ejemplo de lo que yo viví, es que con esto, al momento de la manera de hablar o exponer, tienes que expresarlo de manera clara, concisa e información relevante. No enfócate en información que haga que se pierda el receptor y sobre todo que no te ponga atención, que esto es lo interesante. Y a su vez aquí también te daremos algunas técnicas para que esto no se pierda, es decir, que no se pierda la atención del receptor. ¿Pero qué es? Bueno, formalmente una presentación oral, a lo que vamos a enfocarnos en este tema,
consiste en una exposición de idea clara y estructurada acerca de un tema determinado, es decir, clara, que lo puedes explicar de manera concisa, si bien ni tampoco ni muy rápida, ni tampoco muy lenta, sino a un nivel que todos vayamos a la par, y sobre todo estructurada porque realmente sabes lo que vas a presentar primero, enseguida y por último después. A eso sirve con estructurada, acerca de un tema determinado, de cualquier tema que a ti te interese o realmente te haya tocado exponer, cuyo propósito es informar, convencer a un público específico a partir de un esquema o guión previo. Es decir, tú puedes también utilizar cierto tipo de esquemas de los que hemos visto anteriormente para sintetizar tu información. Recuerda que también una exposición no es solo a través de una diapositiva o lo que yo estoy haciendo, que es escribir texto, enseñarte memes, sino que también puedes utilizar uno de los diferentes esquemas a partir de un mapa conceptual, de un cuadro sinóptico, de un mapa de araña, aquel recurso que a ti te ayude para explicar un tema, ¿ok? Y también nos dice con guión previos, es decir, que tú estructuras la información de cómo la vas a decir, la manera de la que te vas a ayudar, para que así una vez no te agarre de improviso, es decir, que tienes que, en este caso, practicar la manera en cómo vas a informar a alguien. Al momento de nosotros exponer o decir una información oralmente, necesitamos prepararnos previamente para que, en este caso, como te adelantaré, no trabarnos, saber qué contestar en caso de una cierta pregunta, o en caso de que me trabe, qué hacer, o realmente dirigirme al público, qué estrategias utilizar para que no se aburran. Son un sinfín de cuestiones que tú tienes que previsualizar, para que no te agarren el curva, para que no te pongas nervioso y sobre todo que la presentación o tu expresión oral continúe con fluidez, es decir, que no te trabes y sobre todo no hagas pausas que realmente hagan perder la atención del receptor. A su vez, además, también te digo que la fase de preparación desarrolla este último elemento que guiará el momento de la actuación, el cual debe recolectar los puntos esenciales que se van a desarrollar, junto con todos los datos que se pueden reproducir de manera literal, fechas, nombres, citas, entre otros. También es importante que en tu trabajo de manera oral también agregas las citas o la información, imágenes o aquello que también te ayude, porque eso también es importante. A su vez, esto hace que el receptor diga, pues solo me está inventando información y realmente no sé si es cierto. No, también al momento de que nosotros damos testimonios de donde tomamos la información o ponemos citas en torno a en nuestro trabajo de investigación, eso hace que el receptor se interesa más, diga, no tiene este autor y este autor también a mí me agrada, vamos a ver qué dice o cómo lo interpreta. Eso también es importante, asimismo también las fechas, los lugares o nombres de las personas que están hablando. Eso hace que se vea que investigaste tu trabajo y que no solo lo estás diciendo por decirlo o que realmente estás inventando cosas, porque lo estás avalando a través de cierto tipo de autores que tú previamente realizaste una investigación para presentar la información. ¿Sale? También debe fijar un orden y jerarquía entre ellos, es decir, hay que poner información de la más relevante a la que no es tanto relevante, pero que si bien es necesaria para dentro de ese tema. Recuérdalo. Asimismo, también como los mapas conceptuales, es importante que prioricemos qué conceptos van primero y qué conceptos irán después. Esto para que sea un hilo conductor de nuestro tema. De lo contrario, podemos estar presentando conceptos que ni se unen ni sabemos por qué están ahí, y sobre todo el receptor va a decir, sí, ya me explicó, pero no sé cuál es el sentido, cuál es la relación de este tema. Y eso realmente puede pasar. De algunas cuestiones importantes o de que en este caso quedarse atascado. Es decir, que realmente nos podemos quedar atascados cuando no explicamos un concepto o cuando realmente lo explicamos, pero como te lo digo, no sabe la persona cuál es la ligación, ni yo tampoco lo sé porque no tengo un orden como tal. Por eso es importante el orden de la presentación, de cómo tienen que ir designadas cada información para entender el tema, y sobre todo decir el por qué llegamos a una cierta conclusión o el por qué llegamos a aseverar o negar un cierto tipo de tema. A su vez, aquí está un ejemplo. En esta fase se puede utilizar fichas de trabajo para llevarlas a tu exposición. De esta manera, si te atascas a recordar algo, al echar un vistazo a esos archivos puedes recordar lo que sigue. Aquí lo interesante, más allá de las fichas, de aquellos pequeños recorridos que tú lleves para que recuerdes la información, yo te recomendaría que utilices algo visual. Es decir, ya sea que lo presentes a partir de imágenes, memes, un cartel, un esquema, que también te ayude a recordar la información, o en dado caso de que te atasques y por un momento se pierde la información,
selecciona a alguien del que esté más distraído, por ejemplo, o a alguien para que realmente lea la información y mientras la lea te acuerdes de aquello o en este caso retomes la confianza para que tú puedas seguir adelante en tu exposición. Eso es muy importante. De antemano no recomiendo muy bien las fichas porque eso en cuanto las tienes a la mano las empiezas a leer un poco y eso puede distraerte o puede ser beneficioso, aunque yo te recomendaría que utilices algo visual, es decir, que pongas la imagen, en este caso si estás exponiendo un personaje, pues la imagen de alguien, donde vivió pues también el lugar, o en este caso te digo un esquema que también te ayude, o en su dado caso de que realmente te pongas muy nervioso y que ya no sepas nada por el estilo, yo te recomendaría que en este caso tomes a alguien del grupo, lo pongas a leer y asimismo empieza a recordar la información y la empieza a explicar con tus propias palabras. Recuerda que también esto es clave, la información no es llegar y la leas como tal, sino que la información tú la tienes que explicar con tus propias palabras y recuerda que la presentación o la información que traigas a presentarles es para ellos y hagan sus anotaciones, no es para ti. Eso también, ojo, muy importante como dato, que realmente la información que tú vayas a presentar es para el público, no realmente que tú la veas a leer, porque si no en ese caso pues ellos pueden buscar el libro de la información y lo pueden leer por sí mismos, sino que tú le expliques, le explayes para que asimismo ellos se les genere el interés por conocer más de este tema, preguntas y sobre todo que te pongan atención. Pero, ¿qué necesitas para esto? O más bien, ¿qué necesitas para que realmente tu expresión oral sea de manera adecuada y concisa? Nos dice lo siguiente. Para una presentación exitosa es valioso ensayar previamente a fin de medir el tiempo y asegurarse de cumplir con el planeado o averiguar qué cosa hay que reforzar o modificar. También es importante que tú midas los tiempos de tu presentación porque por lo regular tenemos un tiempo límite y tenemos que presentarlo, como te lo digo, de manera rápida, concisa, pero que se entienda. Entonces también es importante que tú te puedas grabar, ya sea de manera de una cámara o a través de hablando, para que tú digas, en esto me trabé, o realmente cuando yo me escuché esto no me di a entender muy bien, o faltan poner más ejemplos, o el tiempo no me alcanzó, entonces tengo que quitar esta diapositiva y mejor compaginarla con esta. Eso es importante, como te digo, es algo previo que tú tienes que realizar, esas técnicas o estrategias para que realmente el tiempo te alcance. Asimismo, también nos dice, tanto el contenido de la exposición como los recursos y materiales de apoyo y la forma de expresión deben ser preparados minuciosamente, apoyándose de todo y cada uno de los recursos que hemos visto hasta ahora en las previsiones anteriores, dilucidando el tema que se va a tratar, las ideas que se desarrollen y el orden en que se exponen. Es decir, una vez que tenemos nuestro tema, es importante saber cuáles esquemas podemos utilizar y cuáles técnicas de estudio que hemos visto a lo largo de las proyecciones o de las grabaciones pueden ser útiles para nosotros. Entonces también eso es importante, que realmente tenemos que analizar y saber si este tema concuerda con esto, con la manera en cómo yo lo voy a exponer, o necesito otra estrategia para que se adecue y sobre todo sea para el público al cual yo le voy a dirigir la información. Eso también es muy importante, de lo cual tú te tienes que dar cuenta. Y también asimismo recuerda lo siguiente, dice que los apoyos gráficos y visuales respaldan, aclaran y dinamizan la presentación. Es como yo te decía, que de preferencia utilices un recurso para que aclare, respalde y sobre todo dinamizan, es decir, que realmente no solo es que tú hables, sino que también les presentes algo interesante, de lo cual ellos se pueden enfocar y mientras ellos se enfocan, tú les sigues explicando punto por punto para que ellos quede más precisa la información. Aunque hay que hacer una selección, continuando con la lectura, cuidadosa para tampoco caer en el abuso de ellos o su colocación por relleno, es decir, que también pongas imágenes que se relacionen con el tema y que realmente no, y que evites aquella información que no tenga nada que ver y utilices colores claros y sobre todo que llamen la atención, porque todas las imágenes tienen un porqué y tienen que tener relación con el tema, sino de lo contrario pues no van a entender y se van a perder. Recuerda que esta ayuda visual es para que ya sea, si su manera no es comprender a través de una manera oral, pues a través de la imagen ellos pueden decir, sí recuerdo que vi esta información a partir de esta imagen y por lo tanto la recuerdo, que esa es la finalidad de estos apoyos visuales. Desde utilizar el pizarrón o preparar algún esquema gráfico, fotografía, como es visto y practicado anteriormente, es en papel o virtualmente, ya sea que lo puedes hacer de manera física o virtual. Recuerda que hay diferentes tipos de programas en los cuales tú también te puedes basar, como un ejemplo es Canva, PowerPoint, Prezi
o asimismo también hacerlos de manera utilizando el pizarrón como bien lo dice ahí. ¿Sale? Pueden ser tanto tecnológicos como no. Asimismo también tienes que evaluar los recursos que tienes a la mano. También eso es muy importante porque si quieres proyectar en el salón de clases una presentación pero no hay ni proyector ni en este caso pantalla, entonces sí tienes que cambiar tu manera o tu estrategia al momento de abordarla oralmente. Y en el contexto escolar también esto para qué o qué tiene sentido, y nos dice lo siguiente: el contexto escolar, la presentación oral se trata de una de las herramientas más utilizadas para evaluar los conocimientos de los estudiantes acerca de un tema específico. Es decir, aquí nos está diciendo la importancia de la expresión oral dentro de la escuela, porque por lo regular los maestros están explicando un tema, nos hacen una inducción, nos ponen una problemática y nos dicen que la resolvamos. Una vez que terminan de hacer esto, seleccionan, pues Juanito, dígame por qué sucedió esto, o cuál es la suma de esto, o cuál es la resolución de aquello. Y lo hacemos de manera dialogada. Yo le explico, yo le digo, ya sé que es una respuesta correcta o incorrecta, y es cuando nos empiezan a decir, bueno, sí, estuviste bien, o realmente no fue la respuesta a la que se quería llegar. Es decir, que se evalúa mucho esto porque es la manera en cómo nos expresamos y es la que comúnmente más realizamos. Siempre estamos hablando constantemente, que es como te digo. Y en este caso, la manera oral es algo que utilizamos cotidianamente y es algo que nosotros debemos de realizar y sobre todo aprender las técnicas necesarias para poder comunicarnos y saber en este caso y que los demás entiendan cuál es mi sentido, el propósito de la información que yo les estoy dando. Y continuando con la lectura nos dice lo siguiente: generalmente se evalúa la capacidad de precisión e investigación que el alumno maneja. En contraparte, se trata también de uno de los métodos más utilizados para propagar el conocimiento. Es decir, no solo nos evalúa la manera en cómo nos comunicamos y que realmente nuestro mensaje realmente sea recibido, sino también la manera de interpretar con nuestras propias palabras, porque leemos la información y nosotros explicamos con nuestro lenguaje de qué trata, pero no repitiendo lo que dice el autor, si bien haciendo con nuestras propias palabras, es decir, nuestras paráfrasis, para realmente dar a entender esta información. Y es uno de los métodos que normalmente más se utiliza en la escuela, el diálogo. A su vez también tiene dos rasgos muy importantes esto, y nos dice lo siguiente: el receptor está presente en el momento en que se emite el mensaje, es decir, quien recibe la información está presente o enfrente de mí. Recuerda que puede ser uno o varias personas. E influye en él mediante su actitud, reacciones, dudas y comentarios con las que incluso pueden interrumpir al emisor. Los errores que se cometen pueden corregirse, pero no en este caso eliminarse. Es decir, que también nosotros nos demos cuenta de las reacciones que van emitiendo a través de la información que nosotros les vayamos dando. En todo caso, si estamos hablando mucho y vemos un chico que está bostezando, o que está así, es decir, que realmente tenemos que ver o cambiar de estrategia para que la información no se pierda o no sea aburrida o monótona. Asimismo, también es interesante que hagamos que los chicos nos hagan preguntas durante las presentaciones para que así sea más dinámico el diálogo y que realmente no solo yo esté hable con los cuales ellos reciban información de la cual no sé si me están poniendo atención o de la cual no sé si me están entendiendo. Asimismo, también es importante que aquí, cuando tú escribes, pues bueno, escribes una palabra mal, supongamos que es vaca, y la escribes con B. Dices, ay, no, me equivoqué, y la borras y la pones correctamente, pero al momento de hablar, podemos solo aclarar. Es decir, puedes decir, ay, me equivoqué, y ya lo que dijiste, pues ya no lo puedes borrar como tal, solo puedes hacer la aclaración. También es importante, y ese es el punto en este caso, de la previsualización de lo que tú vas a hacer, para que en este caso no cometas ese tipo de errores y te adelantes a lo que pueda pasar y tengas un poco más controlado tu presentación, que esto es lo importante. A su vez, otro rasgo también importante es lo siguiente: no debes confundirse con la lectura en voz alta de un texto escrito previamente,
pues debe servir al ponente para persuadir al público de que domina el tema y se encuentre en condiciones de comunicado de manera adecuada. Es decir, que realmente la exposición oral no es solo llegar y pararme y leer en voz alta, no. Realmente lo que se pretende es que interactúe con los alumnos, que dialogue con ellos para a su vez decirles que es un experto en el tema, que realmente leyó, investigó y sobre todo puede explicar con sus propias palabras a lo que se refiere y sobre todo a lo que está tratando en específico esa temática de la cual está abordando.